Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Palabra Pura, parte del contenido que siempre tenemos en nuestras redes sociales de Palabra Pura Blaze. Todos los jueves puedes encontrar un nuevo episodio. Soy Jessica Vanegas y les doy la bienvenida. Hoy estoy nuevamente con William San Clemente, ya le puedo decir William San Clemente, y le saludo porque normalmente le digo señor William, si se me sale, bueno, no, ya ahí lo negociamos durante el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don William? Muy bien, Jessica, muy contento de estar una vez más acá para poder compartir contigo y con la audiencia lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que invitamos a aquellas personas que nos ven por primera vez, por lo menos en esta parte de testimonio del señor William, para que se pasen hacia la primera parte y puedan llevar entonces un contexto de esta ya segunda parte del testimonio, parte, repetí durante todo esto. Y vamos a hablar del año 2015 y quizás un poco hacia atrás nos vas a contar el contexto. El año 2015 representó restauración, usted nos dijo eso. Correcto, si terminamos básicamente haciendo una analogía sobre lo que era ir al mar, sí, ¿cierto? Y entonces cuando yo voy al mar, que generalmente me puedo conformar con conocerlo y qué tan bonito que es el mar y que normalmente así es la religión. Entonces nos pueden contar que en el mar hay cualquier cantidad de cosas, pero no tenemos la evidencia ni hemos experimentado eso. Pero cuando yo me meto a caretear, cuando yo tengo la oportunidad de ir y sumergirme, entre más me sumerjo, más empiezo a descubrir. Y empiezo a descubrir un universo completamente diferente, una cantidad de bendiciones, de creación, de cosas que Dios ha hecho y que están ahí, disponibles. Así fue para mí la llegada a la Iglesia Palabra Pura, ¿cierto? Porque ya fue no solamente ir y tener la palabra, sino que ahora la palabra empezar a profundizar. Lo que hacen nuestros pastores, tanto el pastor Rafael como la pastora Adriana, es llevarnos a que la palabra sea la autoridad final en nuestra vida, sea lo primero, y entonces nosotros podemos experimentar sumergiéndonos en ella. Y entre más nos sumergimos en la palabra, más descubrimos, y entre más nos sumergimos, más descubrimos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es donde la diferencia entre cuando nos hablaban de la ley y lo que ahora recibimos por gracia, porque es por gracia recibimos lo que Cristo ya ganó para nosotros. Entonces ahí llegábamos al año 2015, sí. Pero me quiero volver un poquito, primero cerrar la primera parte. La primera parte, en la parte de la religión, que hubo cosas muy tenaces y que marcaron la vida mía, y que una de ellas fue cuando escuché a la pastora predicar acerca de la Santa Cena. Porque claro, uno en las otras iglesias sentía el líder y entonces era uno el que estaba como policía, dices tú, policía. La policía cristiana, sí. La policía cristiana. Entonces la policía cristiana vigilando, a ver, ¿por qué no tomó Santa Cena? O ¿por qué tomó Santa Cena si no está casado? Entonces, una cantidad de taras y de problemas que ponemos encima de la gente. Cargas. Sí. Cargas, que difíciles de llevar. Es cuando yo escuché a la pastora y estuve la experiencia y me fue abierta las escrituras a ver lo que realmente significaba la Santa Cena, y dije, wow, Dios mío, ese día yo lloré, salí muy conmovido de aquí, hablé con la pastora, nos dimos un abrazo y sé que Dios pues me perdonó, ¿cierto? Wow. Pero siempre le queda a uno cuánta gente uno manipuló con la palabra, cuánta gente le hizo daño. Que lo hizo con una buena intención, digamos, había una buena intención de su parte, y ese es como el engaño de lo que he aprendido voy a enseñárselo a otro, y entonces eso te llevaba a que yo voy a decir cómo hacer las cosas, pero resulta que te das cuenta lo que yo pensaba que estaba haciendo bien era no tome esto, no haga así, le estaba haciendo un daño a la persona. Porque no sabíamos dividir correctamente las escrituras, sí, que eso fue algo que también me impactó, el saber dividir correctamente las escrituras. Entonces uno está o en la ley
o en la gracia, o en la ley o en la gracia. No, nosotros estamos en la gracia y tenemos que aprender a experimentar lo que por gracia Dios nos ha dado. Entonces, en esa parte que fue algo muy impresionante para mí, pues ahora sí me devuelvo un poquito al contexto porque hoy básicamente me gustaría hablarle a los hombres y sobre todo a aquellas personas que sienten que tienen su vida, es complicada, que tienen problemas en su vida y que quizás no están solucionando las cosas o que no encuentran salida, así estén dentro de la iglesia. Porque para mí, cuando cumplí los 40 años, con más de 10 años de vida cristiana, lo perdí todo. Perdí la empresa, perdí el apartamento, los bancos recogieron los carros, o sea, quedé en lo que se llama, diría uno, en la ruina. Y eso causó en mí un trauma tenaz, porque ya no era solamente el problema físico, sino también mi problema espiritual. En la casa con una esposa, con 3 hijos y ella embarazada, ¿sí? Cuando no esperábamos eso, entonces uno en la casa se porta como un hombre, pero por dentro uno no sabe qué hacer. Exacto. Y momentos que salía yo a trabajar, yo recuerdo recorriendo las calles en Cali llorando y diciendo, Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Dios, por favor, ayúdame. Es cuando tú dices, Dios, haz algo, Señor. Yo sé que el problema está en mí, no en ti. Y ahí vino la respuesta, porque vino la palabra donde venga, sálgase de allá. Salimos de la ciudad de Cali y llegamos aquí en el 2009 a lo que fue el eje cafetero. Llegamos movidos con una promesa que está en Joel 2:25, donde dice, os restauraré todo lo que el saltón, el pulgón y el revolcón robó, mató. Entonces yo tenía la promesa, pero no sabía cómo hacer que esa promesa se volviera realidad en mi vida. Como la mayoría tenemos, sí, Dios dijo, pero ahora ¿cómo hago para hacer que esto que Dios dijo yo lo pueda experimentar y empiece a vivir lo que Dios dijo? Entonces ahí es donde conozco a los pastores Rafael y Adriana cuando empiezan a venir a las conferencias y empiezo a ver cómo ellos no solo hablaban la palabra, sino vivían la palabra. Tenían unas vidas de testimonio con un éxito, con una vida que llama uno de bendición integral. Eran bendecidos financieramente, eran bendecidos espiritualmente. Se notaba, o sea, uno decía, wow, Dios mío, ese es ¿cómo hace? Y como uno como colombiano, si ellos pudieron hacerlo, pues yo también puedo hacerlo. Entonces eso despertó en mí el interés y entonces empecé, ok, listo, ¿qué hay que hacer? Voy a coger entonces la palabra. Si Dios dijo que me va a restituir todo, entonces, ¿qué es lo que Dios me va a restituir? Entonces, para los que están pasando eso y que quizás están en este momento, un momento de crisis, ¿qué hacer? Lo primero que debe hacer, 1, restauración espiritual, que eso fue el testimonio de la vez pasada. Lo segundo, si ya tengo una restauración espiritual, entonces coja la palabra y empiece. La palabra es específica. Hay una palabra específica si tienes tu problema de salud, hay una palabra específica para ti. Si es tu hogar, hay una palabra específica para ti, que es sobre la cual te vas a levantar, sobre la que te vas a sostener y vas a tener la fe hasta que la palabra se haga realidad en tu vida. Entonces, en este caso, para mí era algo financiero. Por lo tanto, era de restaurar lo que se había perdido, lo que se había robado el ladrón. Entonces, empieza uno a decir, ¿de qué manera lo hago? Entonces, tomo primero, cogiendo y teniendo como base la palabra, entonces empiezo a mirar, bueno, ¿qué es lo que Dios me va a restaurar? Ahí incluí espiritualmente qué, financieramente qué, en la empresa, lo que conté, que me dijeron la religión, oye, pero ¿para qué estudias? Me había retirado en sexto semestre de la universidad. Entonces dije, no, yo debo ser profesional. Entonces llegué y empecé todo acá. Vinieron los pastores, empezamos como ese proceso y en el 2015, como la pastora predicaba cuando dijo Apocalipsis, fue como la revelación de todo. A mí el 2015 me quedó de que el 2015 el Señor, o sea, tuve otra vez mi apartamento, mi auto es modelo 2015, tenía la empresa, me gradué en la universidad y llegó Iglesia Palabra Pura. ¿Qué más bendición uno puede tener? Entonces, allí, entre eso, el pastor es una persona que siempre te está retando, siempre te está desafiando en tu vida. Y una persona no debe tener ejemplos, personas a las cuales yo quiero imitar. ¿Por qué? Porque ellos tienen los ojos puestos en Cristo, no como otro que dice, no, mire a Cristo, a mí no me mire. No, yo lo miro a Él porque Él refleja a Cristo. Exacto. Y si Él refleja a Cristo, pues es digno de que yo lo mire. Por lo tanto, si a Él le funciona, a mí también. Entonces es un hombre muy apasionado también por la lectura. No sé si te has dado cuenta. Y siempre lo está desafiando a uno a leer. Entonces yo empecé, listo, vamos a leer. Y en uno de los libros que el reverendo Hagin, él hablaba de lo que es el nombre de Jesús. Y él dice cómo la vida cristiana es como un cheque en blanco.
Entonces, yo te voy a contar, y lo que quiero contarle a la audiencia es cómo yo he llenado ese cheque varias veces y cómo me he equivocado y cómo ahora creo que lo puedo llenar de la manera correcta. ¿Te parece? Sí, sí, me gustaría que mencionaras precisamente de qué se trata el cheque en blanco para que los que no han leído el libro pues puedan entenderlo. Y quiero resaltar a algo muy importante que has dicho, y es que no pensaste que Dios era el autor de tus problemas, sino el problema está en mí. Algo yo no estoy entendiendo, algo estoy haciendo mal, porque precisamente pues le estábamos hablando a aquellas personas también, aparte de, digamos, la generalidad de la audiencia, pueden haber personas que específicamente, sobre todo los hombres, como lo mencionaste, están pasando por crisis, no saben qué hacer, no encuentran la salida, pero lo que piensan es, Dios lo está haciendo, Dios me está poniendo esto, es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo conmigo? No lo entendiste de esa manera y obviamente correctamente no dijiste Dios lo hizo, sino algo yo hice mal. Y eso te llevó a tener esa humildad para reconocer sí hay una respuesta, pero tengo que saber es cómo y dónde. Y llegaste allí. Entonces, háblanos un poquito acerca de ese cheque en blanco, ¿de qué se trata? Ok, ese cheque en blanco, el reverendo Hagin dice que cuando tú llegas a la vida cristiana, Dios te da un cheque, ¿sí? Ya tiene la firma y está para que tú lo llenes. O sea, te encuentras un cheque, ¿qué harías con él? Yo te hago esa pregunta a ti, a los que están allí, ¿qué harían si tuvieran un cheque en blanco? Encontraste un cheque en blanco, ¿qué harías con él? La primera vez, el que llené mi cheque en la vida cristiana fue cuando llegué a los 27, 28 años, ¿cierto? Entonces yo lo llené con lo que era mi carencia y mis falencias en ese momento. Restauración de mi hogar, una casa, un carro. Y luego pude ver esas cosas realizadas en mi vida, pero eso fue lo que se acabó, se destruyó. Entonces llegué a la ciudad de Pereira y llega Iglesia Palabra Pura y otra vez llené el cheque. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué? El Señor me va a restaurar, me va a devolver. Y una vez más vi cómo sí funcionaba y cómo sí yo llenaba ese cheque, porque ese cheque básicamente es nuestra fe. Nosotros en la vida cristiana tenemos lo que somos capaces de creerle a Dios. Porque Amén. La palabra dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice con un poquito y con toda. Algunas personas cogen el cheque en blanco y dicen, ay, yo lo que necesito es para un transporte, listo. Lo llena por 3,000 pesos. Otros dicen, no, en el caso mío, casa, carro y beca. Bueno, algunos millones. Si habláramos de personas que han viajado por el mundo, que ya han tenido su avión, sus empresas, quizás le colocaría un cheque que $100 millones. $1 billón. El precio que le colocas allá, ¿cierto? Entonces, yo llegué acá y volví a llenar ese cheque. Pero le contaba que aquí dentro de la iglesia, aún teniendo la palabra, a uno le cuesta mucho la renovación de su mente. Porque ese es un trabajo constante. Entonces me asocié con alguien dentro de la iglesia, sin ni siquiera consultar con Dios. Yo nunca fui a decirle, oye, Señor, me están haciendo esa propuesta. Yo, uy, no, qué bendición. Entonces, y resulta que esa bendición, lo que Dios me había dado, que era una empresa a mí, entonces me convirtió como en un aguijoncito ahí que estaba tallando, molestando, hasta que básicamente en el 2018 le tuve que vender mi empresa a esa persona. Se quedó con lo que era mi empresa. Entonces ahí vuelvo otra vez y digo, bueno, ya hemos avanzado. Mira que ya tenemos toda la palabra que hemos recibido aquí. Ya en ese momento habíamos hecho lo que era escuchar los audios, lo que es el mapa financiero, habíamos hecho el seminario de finanzas, es decir, ya podía decir, ya no tengo deudas, aprendí a salir de las deudas, aprendí que es la bendición de Dios la que enriquece y que no añade tristeza con ella, aprendí a salir un poquito de esa autosuficiencia que a uno como hombre le cuesta cuando ha venido de un hogar de pobreza, de ruina, de escasez, donde tú te acostumbras a que eres tú y que todo lo que logras en la vida es por ti, por tu esfuerzo. Y nos cuesta muchísimo soltar y creerle a Dios porque, bueno, si es que eso soy yo. Entonces, esa vez volví a llenar mi cheque, pero me equivoqué. 2019, estando acá, entonces yo recuerdo que me reuní con el pastor Rafael algún día y le dije, pastor, yo creo que ya estoy llegando a mis 50, yo ya no voy a trabajar más, yo hasta aquí ya quiero llegar, porque ya tengo básicamente, recuperé lo que había tenido, se me volví demasiado conforme. Y empresa, ¿yo para qué empresa, para qué negocio?
Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Y él me dijo, oye, me parece muy interesante, William, con lo que tú estás diciendo, yo también quiero hacer lo mismo. Voy a entregar entonces el ministerio. Yo tengo suficiente para vivir en cualquier parte del mundo, para vivir la vida que cualquiera quisiera. Yo le dije, no, pastor, ¿usted cómo va a hacer eso? Usted no puede hacer eso. Ese es su ministerio. Ya. Y entonces, ¿su ministerio cuál es? Entonces ahí él me hizo caer en cuenta que nuestro púlpito, como él lo habla aquí, mi púlpito no siempre es la iglesia, mi púlpito es el lugar donde estoy estudiando, mi lugar de trabajo, y desde ahí es el ministerio donde yo puedo servir al Señor. Ese es el don, es el talento que Dios me dio puesto al servicio de Dios. Entonces volví a coger el cheque y dije, ok, ahora voy a volver a llenar ese cheque. ¿Tú con qué llenarías hoy tu cheque, Jessica? Wow, buena pregunta. No, muchas cosas que Son preguntas que no nos gustan, que dije, wow, ¿con qué llenarías tu cheque? Sí, es una buena pregunta para que todos se la hagan, precisamente. Hablaba sobre las malas asociaciones y que muchas veces no, incluso dentro se piensa que porque es cristiano, entonces esta es una buena sociedad, pero aún la palabra de Dios nos advierte sobre tener buenas asociaciones y tener esas alertas en nosotros. Me gustaría saber, aparte del cheque y de esa mentalidad que empezaste a cambiar y a decir, es que yo no puedo limitarme de esta manera, yo no puedo estar pensando solamente en mí, yo tengo que pensar en lo que Dios hace a través de mi vida en otras personas. ¿Qué principios empezaste a aplicar que veías en los pastores, que veías en la palabra y que lo veías a través, digamos, de la enseñanza que estabas recibiendo? Lo primero fue los principios espirituales que me impactaron a mí. Uno, cero deudas, ¿cierto? Todo lo que la persona ve en Iglesia Palabra Pura ha sido hecho y realizado sin tener deudas con nadie. Y cuando tú miras a un auditorio como el que tiene Iglesia Palabra Pura y los recursos que se manejan son mucho más abundantes que iglesias o ministerios que llevan 20, 30 años en la ciudad. Entonces uno se da cuenta que realmente hay una bendición en la obediencia, hay una bendición en hacer lo que Dios nos está llamando. El primer principio es tomar, sobre todo en la parte de negocios, que es lo que estábamos haciendo cuando damos los seminarios para empresarios, es tomar directamente la palabra y dejar y hacer las cosas a la manera de Dios. Porque cualquiera que quiere emprender empresa, cualquiera que quiera hacer negocio, que empieza, ay, a ver cómo tumbo al otro, a ver cómo le doy en la cabeza a este, yo voy a hacer empresa, pero ¿iba? ¿Pagar los impuestos? No, pagar impuestos no. Y así no funciona. Entonces, ¿qué me dio y qué fue lo que funcionó? Empezar a aplicar los principios de la palabra. ¿Qué son los principios de la palabra? Los principios judeo-cristianos, con lo que se levantó la nación de Israel, con lo que se edificó y se fundó los Estados Unidos de América, ¿sí? Donde uno empieza a decir, es que la verdad está por encima de todo. La transparencia, la honestidad, el amar al prójimo, el entender que si es un ministerio, no solo debo pensar en riquezas, debo pensar en servir. ¿Cómo a través de mi empresa sirvo a mi prójimo? ¿Cómo sirvo a la gente? Y entonces te das cuenta que tú empiezas a actuar de acuerdo a eso y empieza todo a fluir, empieza todo a abrirse puertas, el Señor empieza a respaldarte y cada vez vas a tener mayor gracia, mayor favor, mayor gracia y mayor favor. Entonces ahí es cuando nos enseñan cómo nos lleva de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a la excelencia y de la excelencia al infinito.
y más allá. Y más allá. Entonces, una restauración a nivel financiero, empiezas a ser promocionado, el cambio en tu familia, en la forma en cómo llevas el hogar. Ya ahorita no estás llorando pensando qué voy a hacer, sino que ahora estás con una expectativa de que ahora sí sé qué es lo que la palabra dice, y si algo no pasa no es por Dios, no es por algo externo, es porque yo no lo estoy creyendo, es porque yo no estoy caminando en él, en ese principio. Incluso mencionaste la gracia que se libera a través de la obediencia. Correcto. Y que muchas veces eso es el engaño que muchas veces llegamos a aceptar, y es yo sé que hay que obedecer, pero es que me toca hacerlo de esta manera, y resulta que estás reteniendo realmente lo que puede suceder cuando obedeces. Ahora, no solamente has sido restaurado, sino que estás levantando personas, estás ayudando a personas, has ayudado a muchísimas personas dentro de la iglesia en sus emprendimientos, sus empresas. ¿Qué te has encontrado en todo este proceso ya de enseñar como tal? Porque ya no es el William, no sé qué hacer, Señor, ya es el William. Mira, hay una salida, sí, o si estás empezando, tienes que hacerlo de esta manera. Bueno, Jessica, yo le diría pues a los empresarios, lo primero que les diría es que todo empieza en la parte espiritual, que debemos como empresarios, como emprendimiento, entender que es un ministerio que Dios nos dio, es un llamado. Si nos lo da Dios, entonces lo primero es Dios. Busquemos lo espiritual, poner los principios, los fundamentos sobre los cuales vamos a montar y vamos a manejar nuestra empresa. Porque en el mundo siempre te van a enseñar, planear, organizar, dirigir, controlar. Todo el mundo te enseña eso, pero no te enseñan lo que son los principios judio-cristianos con los cuales se debe hacer un negocio, con los cuales se debe hacer una empresa, la honestidad, la transparencia. Le diría, métase con Dios. Si Dios te dio ese sueño, ponlo en las manos de Dios y profundiza en la palabra hasta que encuentres tu estrategia, hasta que encuentres tu diferencial. Porque el diferencial de un cristiano siempre va a ser el Espíritu Santo. Es lo que tenemos de diferente a lo que tienen en el mundo, ¿sí? Entonces yo le diría, ven, métete, busca una iglesia, busca donde te enseñen la palabra realmente. Y toma la palabra para que te afecte. Exponte a la palabra, pero con no religión e ir allá. Es decir, algo que Dios trae a mi memoria es que básicamente los 9 años que yo a Iglesia Palabra Pura, si he dejado de asistir a 2 o 3 servicios, no creo que sean más, porque yo siempre estoy ahí, ¿sí? Entonces me dicen, ay, ¿qué fue lo que se predicó hace 8 días? ¿Qué predicó hace 1 año? ¿Qué predicó hace 2 años? Quizás no te acuerdes de qué fue lo que se predicó. Así como quizás si yo te pregunto qué fue lo que comiste hace 1 año, hace 2 años, no te acuerdas, pero comiste y en ese momento eso te nutrió, eso nutrió tu organismo. Así es cuando yo me expongo a la palabra, me congrego. Entonces haga todo lo que le digan que haga, sea obediente. Entonces organice su vida a nivel personal, sus finanzas. Luego venga y aprenda de negocios. Y luego deje que Dios se glorifique y se manifieste en su vida. William, excelentes consejos para todos los que nos están viendo en este momento. Me gustaría también que nos hable acerca de la perseverancia, porque muchos empiezan, pero se quedan en el proceso. Se quedan ahí, pero yo ya lo he intentado, yo ya lo he hecho, yo he tratado de vivir sin deudas, yo he tratado de hacer las cosas como se deben hacer, pero no hay que hacerlo de cierta manera para lograrlo. ¿Cómo puede empezar a una persona que dice, yo ya lo he intentado, yo no sé si ahorita vaya a funcionar? Primero debe cambiar su mentalidad, ¿cierto? Exacto. Está errado en su mentalidad. La vida cristiana no es para tratar, es para hacerla, ¿sí? Haga lo que Dios dice, haga lo que la palabra dice y hágalo hasta que le funcione, ¿sí? No desmaye, no se canse, hágalo, sígalo haciendo y hágalo hasta que dé resultado. Entonces, si quieres, resumimos básicamente lo que fue, cuáles han sido los beneficios de estar en Iglesia Palabra Pura. ¿Qué es lo que le diría a una persona que me dice, William, qué ha pasado en estos 9 años de su vida cristiana? Número 1, a nivel familiar, estamos levantando una generación para Dios junto a mi esposa. Son hijos temerosos de Dios. Yo estoy seguro que mis hijos quizás no los ves en la iglesia como estando allí, pero donde están, saben que están glorificando y exaltando a Dios. ¿Desde dónde? Desde la publicidad. Esa
prédica de los pastores sobre las montañas de la sociedad, estamos yendo a llevar el olor fragante, las buenas nuevas del Evangelio a las montañas de la sociedad, a la publicidad, a los medios de comunicación. Tenemos un publicista, a la Policía Nacional. Mi otro hijo es un oficial de la Policía Nacional. Desde la Policía Nacional esperamos que haya una policía justa, que la gente la ame, que tenga la autoridad, pero para eso necesita que haya un cambio, y el cambio lo vamos a hacer nosotros, los que hemos tomado la palabra para llevarla y vivirla ya. Y tengo ahora a Sara está en 8º semestre de física. ¿Te imaginas lo que es una científica al servicio de Dios? Demostrar con la ciencia. Siempre la ciencia ha tratado de demostrar que no hay Dios. ¿Y qué tal si podemos demostrar en la ciencia cómo Dios fue el creador y el autor de todo? ¿Sí? Y la menor está medicina. Entonces, hoy en día yo puedo decirle a las personas, tengo una vida integral, la bendición de Dios integral, tengo sueños y quiero trabajar hasta el día que Dios me tenga en esta tierra. Siempre estaré dando lo mejor de mí para que el reino del Señor, para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra, como nuestro eslogan. Quiero ser parte y hacer a Jesús famoso hasta el último día de mi vida. Excelente. Incluso mencionaste, mis hijos no están acá, pero en realidad te referías a que no están, digamos, dentro del servicio, muchos de ellos, pero se congregan como familia, sí, hacen parte, reciben la enseñanza en la iglesia como familia. Así que eso es muy importante. Has hecho un trabajo enorme. Muchas gracias, tomando las riendas del hogar y enfrentando los retos que se tienen, sabiendo quién está por ti, para ti. Así que esto debe ser un gran testimonio y debe impulsar a todas las personas que nos ven y dicen, yo necesito un cambio en mi vida. Realmente no es Dios, realmente no es Dios el autor de mis problemas, sino Dios es el autor de mi solución, y Él es el que puede sacarme de esta crisis y de estas situaciones. Así que le animamos para que persevere en la palabra, y eso lo necesita hacer no solamente como una decisión, sino una decisión determinante, una decisión de este es el día que voy a hacer esa transición hacia el cambio. Don William, nos gustaría tenerlo en otro programa, así que estaremos invitándolo próximamente. Lo tendremos con otras temáticas para que nos comparta más, porque tiene muchas historias para contarnos. Muchísimas gracias, Jessica, y a todos muy amables. A todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado con este programa. Los esperamos en un próximo episodio. El próximo jueves subimos un nuevo episodio de Conversaciones Palabra Pura. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook como Palabra Pura Blaze, en Instagram, en YouTube. Aparecemos como Iglesia Palabra Pura. No olviden solicitar que las notificaciones les lleguen para que les estén enviando recordatorios, no solo de este programa, sino de todo el contenido que tenemos en este ministerio Palabra Pura Blaze. Les esperamos con más de nuestro programa Conversaciones Palabra Pura. Bendiciones. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.